Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro, Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 21 de noviembre del año 2023. En materia internacional, lo más relevante tiene que ver con la declaración de la Cancillería china, que este martes indicó que sería un gran error para Argentina cortar los lazos con países tan grandes como Brasil y China, una posibilidad sugerida en los últimos meses por el presidente electo de Argentina, Javier Milei, y por algunos de sus colaboradores. La portavoz de la Cancillería, Mao Ning, contestó así a unas recientes declaraciones de la agencia rusa Sputnik de la asesora de Milei en política exterior, Diana Mondino, quien aseguró: dejaremos de interferir con el gobierno de Brasil y China. La portavoz conjeturó que existen discrepancias sobre el significado de las palabras de Mondino, cuyo nombre suena como posible ministra de Relaciones Exteriores del nuevo gobierno argentino, y aseveró que ningún país puede separar las relaciones diplomáticas del desarrollo de la cooperación económica y comercial. Mao recordó en una rueda de prensa que China es el segundo socio comercial de Argentina y el primer mercado de exportación de sus productos agrícolas. Las dos partes tienen una fuerte complementariedad económica y un gran potencial de cooperación, agregó la vocera. Según Sputnik, Mondino apuntó que la relación con ambos países, en referencia a China y Brasil, será excelente como debe ser, pero que hay que distinguir lo que es el gobierno de lo que es el Estado. China felicitó este lunes a Milei y aseguró seguir dispuesta a trabajar con Argentina para continuar la amistad entre los dos países. Hace 2 años, Milei aseguró que él no haría negocios con China y afirmó que cortar relaciones con el gigante asiático no sería una tragedia macroeconómica. Reacciones que suceden después de la elección de Javier Milei como presidente electo de Argentina. Por otra parte, 2 periodistas y una tercera persona murieron este martes luego de que el lugar donde se encontraban fuera golpeado por un cohete cerca de la frontera del Líbano con Israel, según informó la agencia libanesa de noticias estatal. El incidente, que las autoridades libanesas atribuyen a un bombardeo israelí, ocurrió cerca de la ciudad de Tir Harfa, a poco más de 1,5 kilómetros de la frontera. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas son una anciana, la periodista Farah Omar, y el camarógrafo Rabi Mamari, los 2 últimos trabajadores del canal libanés Al Mayadin. Con sus decesos son ya 3 los reporteros fallecidos por la violencia fronteriza iniciada hace más de 6 semanas en el marco del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, desatado por el ataque de estos últimos contra territorio israelí. Y por último, aquí en el vecindario, un preso cubano de 36 años de edad que fue condenado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 ha muerto debido a una afección respiratoria que presuntamente desarrolló en prisión. Denunciaron este lunes allegados y activistas. Luis Barrios Díaz, con problemas respiratorios desde agosto, falleció el domingo en el hospital La Covadonga de La Habana, a donde había sido llevado apenas 2 días antes desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, una localidad a las afueras de La Habana. Según el relato coincidente de los hechos, el hombre fue trasladado de prisión al centro médico por una grave insuficiencia respiratoria que le atacó el día viernes tras una gestión de la familia ante las autoridades penitenciarias. La familia fue alertada del grave estado de salud de Barrios el pasado martes, luego de una visita de unos allegados a la cárcel. No obstante, eran conscientes desde hacía semanas del deterioro de su salud. Al fallecido, que deja un hijo de 6 años, se le va a practicar una autopsia y está previsto que sea cremado en las próximas horas, una vez llegue a La Habana su madre, que reside en los Estados Unidos. Los allegados afirman que antes de ingresar a prisión el 19 de julio de 2021, supuestamente con carácter provisional, Barrios era una persona sana. Según la sentencia 2/22 del Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo, Barrios, quien tenía antecedentes por hurto, fue condenado en enero de 2022 a 9 años de cárcel por los delitos, oigan bien, de desorden público y atentado. Por el 11 de julio, las mayores protestas
antigubernamentales de Cuba en décadas, se han registrado unas 700 sentencias de cárcel, algunas de hasta 30 años, según registros de distintas ONG como Justicia 11J y Prisoners Defenders. Ese es el panorama, Flor, en materia internacional y en la Cuba que algunos acá en Panamá desearían un régimen como ese para nuestro país. Que destacan como ejemplo democrático. No, qué democracia. Autoritarismo puro y duro y miseria para toda la población, menos para, por supuesto, los de la élite política. Exactamente. ¿No? Así que ese ejemplo no es muy diferente de los señalamientos que hacen esos al supuesto estándar de aquí de Panamá. Ayer se dio un anuncio importante por parte del gobierno nacional en voz de Enrique Lau, Publio de Gracia y ¿quién más era? Y nada menos que el ministro Héctor Alexander. Exacto, Sí. que van a reducir el presupuesto, van a trabajar en eso. Todavía no quiso decir en qué rubros ni cuándo se va a presentar. Cabe recordar que el presupuesto lo tiene en este momento el gabinete, que no lo remitió nuevamente a los diputados, que se lo enviaron a ellos el 5 de octubre sugiriendo modificaciones. Bueno, eso no pasó, así que ahora salen anunciando que sí, van a reducir el presupuesto, pero no le van a aumentar a los jubilados porque... Por ahora, dijo Enrique Lau. Sí. Es que, sí. Bueno, pero es que eso debía empezar a pasar pronto, entonces... No, pues sí, pero por haber... Eso lo vamos a hablar más adelante con nuestro invitado de hoy, pero el tema fue haber supeditado el aumento de los jubilados que ganan menos de 350 a 350, realmente es una equiparación, ¿no? Que $350 de por sí es una cifra bastante paupérrima, pero bueno, hay quienes ganan menos de eso. Lo sujetaron a las regalías de la minera. Entonces, cuando hay suficientes recursos en instituciones que tienen un presupuesto hiperinflado, como la Asamblea de Diputados, esa asamblea puede funcionar perfectamente con $75 millones de presupuesto. Es decir, y tiene 250. Y aspiraban a más, porque es que ellos aumentan el presupuesto en el ejercicio del año fiscal. Aspiran. Para su... Como en pasado, ellos aspiran. Sí, sí. Es un 36% de aumento solo en funcionamiento, o sea, así es, para hacer su politiquería, que además eso está prohibido en la Constitución, porque es que si estamos ahora viendo todo este tema de constitucionalidad y demás del contrato, oye, la Constitución prohíbe expresamente hacer uso de recursos públicos para campaña política, pero aquí se disimula, se disfraza y los diputados van compitiendo equiparándolo con una carrera de caballos, en carrera de grama fina, en cancha de grama fina, mientras que el resto de los aspirantes que no son diputados van en el changuatal, ¿no? Entonces van resbalando, van patinando, haciendo el símil con una carrera de caballos. Y eso no es lo que plantean ni la Constitución ni el Código Electoral. Pero eso se ha permitido a ciencia y paciencia de todas las autoridades durante los últimos 32 años. Ojalá ese anuncio, que casualmente de eso hablábamos con nuestro invitado ayer, el doctor Fernando Aramburu Porras, de que el presupuesto debía reajustarse, aterrizarse sobre la realidad que estamos viviendo en Panamá, incluya las partidas necesarias para que se le pueda hacer la justicia a los jubilados, sin necesidad de las regalías de la mina, que todos estamos viendo que eso tiene fecha de cumpleaños. Así que yo espero que el por ahora que usó el doctor Enrique Lau, director de la Caja del Seguro Social, signifique que están ubicando efectivamente dentro del enorme presupuesto del Estado, que no se justifica de ninguna manera ni se apega a la realidad fiscal del Estado panameño, y por eso es que se presenta un déficit fiscal, porque hacen un presupuesto inflado que no van a poder cumplir. Entonces, que encuentren en esa enormidad de veintitantos mil millones de dólares la partida necesaria para hacerle justicia a los jubilados. Más allá de ese tema, el presupuesto en general, lo que decía, debe bajar en los renglones donde nunca debió subir, porque van a hablar del 7% del PIB que le van a destinar a educación, que no solamente es Meduca, es Pandeportes, es Senacid, es las universidades, es el IFARU,
pero hay otros rubros que no tenían por qué subir de esa manera. Entonces eso sí es un aumento importante del 6 al 7% del PIB en educación, pero hay que bajar en otros rubros, sin duda. Vamos a ver qué sucede en ese tema, lo vamos a hablar más adelante, el tema de los jubilados, lo vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy, y el tema del presupuesto con otro invitado que también tenemos más tarde. Pero hablemos del juego de ayer. No, espectacular. Espectacular todo. Sobre todo las consignas. La marea roja buena, la que nos deja satisfacciones y no preocupaciones ni tropiezos, ayer volvió a lucirse frente a un rival que es nuestro rival en el área centroamericana, es el clásico de Centroamérica desde hace muchos años, Panamá con Costa Rica, con una actuación en el primer tiempo espectacular. En 4 minutos se anotaron 2 goles, por parte primero de Fajardo, que anota por primera vez en el Rommel Fernández, luego el Pumita Rodríguez, los Rodríguez luciendo, Flor, para que vean, con un golazo, y por último un penalti, que gracias a que hay VAR, se pudo detectar sin necesidad de que el árbitro viera la repetición en la pantalla. Simplemente le indicaron eso fue falta dentro del área y inmediatamente decretó el penalti que cobró Joel Bárcena, que ha sido uno de los jugadores más destacados de los últimos Ya, dicho eso, tiempos. La parte técnica y eso, habremos un espectáculo. Ese fue un clamor que Eso es otro tipo de protesta social. Claro. Oye, la gente... Válido, que no cierra calles y que hace sentir... La M con el tema de el que no brinca es PRD. Y bueno, ayer la gente acogió eso en el estadio. Hasta los jugadores. Hasta los jugadores, correcto, cuando fueron... ¿Qué será? No sé, yo no estuve, yo estaba en mi casa viendo el partido y pues no sé, no vi ningún video del palco, pero sí sé que en las tribunas, en términos generales, en todas las tribunas, en la sur, en la oeste, en la este, en las tribunas bajas, eso fue la algarabía. Y el productor tiene el afiche de bienvenida, porque ayer se logró ganarle a Costa Rica, segundo partido consecutivo, 6 goles contra 1 en el global, pero ese triunfo era para esta belleza, para participar en la Copa América 2024, nuevamente como país clasificado, y el Final Four de la Nations Cup. Así que Panamá marcando alto en materia de fútbol, y eso es gracias a quién, Flor? A Christiansen. A Thomas Christiansen. Tengo la promesa hecha de que vamos a tratar de papá. Tanito cumple más su promesa que tú. Hay que darle el crédito a Christiansen. O sea, si tú analizas el planteamiento de juego, la manera en que Panamá ahora rueda el balón, o sea, un fútbol tierra, realmente se nota la diferencia en el campo. Se nota que, pero hay que aclarar, no es que se nota. Somos los mejores de Centroamérica, ya lo demostramos. Sí. No 1, 2 veces, porque los ticos todavía tenían la duda, Guido. No. Sí, pero espérate, ganarle en la cueva a Costa Rica no es cualquier cosa. Y 3-0. Y 3-0. Y ayer le repetimos la cueva. Y ahora en Panamá se lo repetiste. No, o sea, ya Costa Rica tiene un problema muy serio. Sí. Costa Rica tiene un problema muy serio, y para aquellos, incluso patrocinadores internacionales que veían a Costa Rica como lo mejor de Centroamérica, creo que muchos de ellos se están comiendo la camiseta. Ahí Oye, está. Y mira cómo son ahí está quién es el mejor de Centroamérica. Mira cómo son las cosas. En la cueva... ¿Qué te parecieron las consignas? No, espérate, ese es otro tema. Eso, es que yo no quiero hablar de esto. Yo nada más quiero hablar de las consignas. Mira, y es un tema muy importante. Muy espectacular. El tema de las consignas, porque es histórico. Panamá, ese es el comportamiento de Panamá. No el violento, es el que tú haces sentir mal al político que te ha incomodado. Esa es la realidad. Y todo el estadio lo que demostró fue eso. Y no es que iban de robo porque son de Suntrack, iban de robo por la selección. Y no es que iban porque le permitió Suntrack, porque no había cierre a las 4 de la tarde. De todas formas iba a llegar la gente y de todas formas se iba a dejar sentir. Es verdad. ¿Cuántos políticos estaban ayer en el estadio? ¿Viste algunos? Bueno, estaba Martinelli. En los palcos. Martinelli estaba en los palcos, en los palcos habían otros también, del público, PRD. Sí. Me dicen que el PRD no saltaba por ahí arriba en los palcos. Claro que va a saltar, O sea, cuando tú escuchas esa muchedumbre saltando, a los propios jugadores. Entonces, ese es Panamá, Y siempre hemos sido así, a lo largo de nuestra historia. Pero generalmente el fútbol es el deporte, es el escape a la realidad. En esta ocasión se juntó el deporte con la realidad nacional, me parece espectacular.
Bueno, espectacular. Es ¿sabes que histórico. los estadios se están volviendo en... Claro, en todas partes del mundo. Así es, en la canalización de las protestas contra los gobernantes. ¿Y por qué no? Es divertido. En es más, este caso fue contra el partido gobernante y también contra el presidente. También contra el porque presidente. Hay también otra cosa que no podemos sacar lo que aquí pasa es que porque, no podemos, bueno. así es, porque eran palabras de grueso calibre. Pero fíjate, en no, Colombia... Las consignas son conocidas. Fíjate en Colombia, fíjate, lo mismo que le dicen a los árbitros. Fíjate que ¡Árbitro! fíjate que en Colombia a Petro lleva 2 partidos seguidos, uno en Barranquilla de la Selección Colombia y otro el clásico entre Medellín y Nacional en Medellín, gritándole la tribuna fuera Petro, pero así, abrumadoramente. Es espectacular también. Claro, y en sí, Venezuela, en el juego de la selección venezolana, de la Vinotinto, se va a caer. Este gobierno se va a caer. O sea, Es Espectáculo. así, Así es que, así. bueno, Ese es el fútbol y realmente... la gente aprovecha Exacto, para desfogarse. no Los espacios, reconocer- cuando De manera pacífica y sin causarle Así es. daño al resto de la población. no reconocer eso. Que aprendan pues, eso exacto, los no manifestantes reconocer que andan eso. todavía insistiendo en causarle daño a la población. No, yo creo que al final la población habló, se ha dejado... Mensaje contra la Claro, ahí está, minera. ahí está. Mira, ahí está, ¿ves? Los mensajes claros y él sabía lo que estaba haciendo. Sí, bueno, no, ese es un activista. que es Exacto. igual que pasa en Europa, Sí. Atenógenes. Se meten Está bien. Y sabe que le va a caer el peso de la ley, pero bueno, esa es su No, manera al final, de protestar. tengo entendido que si ellos lo aprendieron ahí, lo retuvieron. el hombre iba por la pelota. Y ya, pues que Él iba con la pelota. sí. Iba por la pelota. Muy Lo bien. sacaron Pero es parte del show. corre rápido Oye, el y tipo. el espectáculo de drones al principio, al inicio, antes del También, inicio del tremendo. partido, ¿no? Una belleza. La verdad es que fue una... La pacífica, sí, hubo manifestaciones, sí hubo cierres de calles, sí hubo también enfrentamientos con la policía, pero fueron años muy difíciles que pasó el panameño, pero que el civismo y esa protesta pacífica era mucho más efectiva que el ruido o el fuego artificial provocado por protestas violentas que inclusive no pueden ser sostenibles en el tiempo. La protesta pacífica es sostenible en el tiempo y manda mensajes mucho más fuertes, y en esta época con el tema de las redes sociales, la protesta pacífica llega directamente al celular del que tú quieres que sepa lo que está ocurriendo. Así que ahí no hay manera de esconderse. Así es. Correcto. Y si fueron al estadio ayer, todos los del gobierno, yo creo que vivieron de primera mano lo que les estoy diciendo. Lo que la gente Efectivo, siente. y lo que la Oye, gente a propósito, ahora a las 10 hay un comunicado que va a ser dado a conocer por parte de los clubes, los principales clubes cívicos. El club Rotario, los clubes Rotarios, los clubes Kiwanis, los clubes 2030 y los clubes de Leones, en una conferencia de prensa en el Hotel Sheraton a las 10 de la mañana. Así que vamos a ver qué dicen en ese comunicado los clubes cívicos, pero yo me imagino que va a ser otro llamado a la conciencia Yo también creo. sobre cómo se debe protestar y cómo no se debe hacer. Bueno, tenemos una pausa, regresamos a más tarde hablando esta mañana con los jubilados, el efecto de las decisiones que está tomando el Ejecutivo. Vamos a ver con ellos en breve aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, nos acompaña Guillermo Cortés. Vamos a hablar con los jubilados por lo que ha ocurrido y ya lo que todos sabemos. No va a haber pago a los jubilados y Guillermo esta mañana, de una forma muy directa y hablando en función de esa protesta pacífica, creo que le recordó al gobierno, primero la promesa y segundo, una frase que a muchos no les gusta escuchar. Te lo dije. Y eso es lo que usted le dijo al gobierno. Te lo dije, te lo advertí, no mezcle una cosa con la otra y mira lo que pasó. Guillermo, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, Tenones, Flor, Rodríguez. Nosotros le hemos advertido al gobierno muchas cosas. Pero este es un gobierno de gente que no tiene sentido de humanidad. Es un gobierno que no mira que los jubilados y pensionados somos parte de esta sociedad. Este fracaso ha venido porque sencillamente se toman malas decisiones. Un contrato totalmente mal negociado, según lo que yo he podido leer hasta ahora, y que nos lleva a una nueva tristeza que están viviendo los pensionados y jubilados, sobre todo los que están por debajo de 350, y que hay que advertir que hay pensionados y jubilados por debajo de 175 balboas. Eso hay que decirlo. Aquellas, por ejemplo, educadoras en tiempos anteriores se jubilaban con 175 balboas. Sencillamente, el gobierno lo que debe hacer
y que se lo venimos pidiendo hace 4 años, es del presupuesto general del Estado establecer ese ajuste a las pensiones. Aquí hay suficiente dinero. Ahora, para efectos de, por ejemplo, el bono que hemos solicitado también hace mucho tiempo, requerimos unos 45 millones de balboas. Esa es una cifra manejable en cualquier presupuesto. Y en un presupuesto de 32 mil millones, sí. Con todo y que lo van a recortar. No, van a recortar. Vamos a ver cuándo y en qué. Van a recortar, en mi opinión, Los 5 mil los millones. 5 mil millones. Pero esos 5.000 no estaban incluidos, era un ajuste que había sugerido la... Exacto. Bueno, sí lo había, la Asamblea había sugerido elevarlo en 700 millones. O sea, pero eran 5.700. Eran 5.000 adicionales, Claro, sí. 700. Claro. Hay que recordar algo, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la Asamblea, hablamos de príncipes y reyes. Hacen lo que les viene en gana en este país. No, hay una princesa. Príncipe. Digo, no sé si es princesa. El asunto es que la Asamblea de Diputados es una de las organizaciones más desprestigiadas de este país. Señor ministro Alexander, ahora que usted hace el nuevo estudio del presupuesto, los 45 millones de balboas que requerimos para el bono permanente a los jubilados, recórtelos, por ejemplo, de la Asamblea. Ponga un renglón que ustedes tienen en donde se gasta mucho dinero, en la telefonía celular. Yo siempre he dicho, ¿cómo que un funcionario con un salario de 3, 4 mil balboas haya que pagarle el teléfono celular? Le damos gasolina, le damos conductor, le damos el vehículo. ¿Le puedo preguntar? Entonces, no puede haber fuero ni privilegio, dice la Constitución. Y esa telefonía celular no se le paga únicamente a los que están en la ley que se establece el pago de esa telefonía. Se le paga a muchas secretarias, se le paga a muchos conductores, se le paga mucho manzanillo que tiene el gobierno. Porque cuando yo hablo en los medios, yo tengo que hablar así claro y No, y lo está diciendo clarito, ¿ah? No, Eso sí. es lo que está pasando. nosotros en este Sí. país Hay un despilfarro Totalmente. imperdonable. tenemos un gobierno que a esta altura todavía se ampara en la pandemia. No puede ser, señor presidente. Ustedes están allí para trabajar por el bienestar del pueblo y parte de ese pueblo somos nosotros. Y usted nos ha venido engañando hace más de 4 años. El ministro Alexander sabe perfectamente, al igual que Carlos González, el viceministro, que por muchos años ha sido director de presupuesto, que lo que nosotros hemos presentado como proyección de bono permanente es factible, pero sencillamente no han tenido la voluntad, o decirlo de otra manera, no les ha dado la gana de atender la petición del jubilado. Don Guillermo, este aumento, o equiparación más bien, para esos jubilados y jubiladas que usted mencionaba, que ganan incluso menos de $175 y que el propósito era, o por lo menos el aviso que se dio, era que no ganaran menos de $350, ¿cuánto representa en un año del presupuesto del Ok. Estado? Según lo que escuché, podrían ser 42 millones mensuales. Entonces yo quedé totalmente confundido, porque de 375 millones, el 20% no son más de 70 y tantos millones. Correcto. Si eso es lo que tú tienes para un año, eso es lo que puedes utilizar. A menos que las matemáticas mías o lo que anunciaron sea totalmente equivocado. Yo considero que el asunto aquí está en que hay una expectativa de todo ese pensionado y jubilado de llegar a 350. No podemos olvidar que el presidente ha dicho que se dará un ajuste a todo pensionado y jubilado que esté por debajo de 350. Pero también ha dicho que todo el que esté por debajo de 350 llevarlo a esa cifra. Entonces yo no sé realmente cuál es el estudio que se ha hecho, porque yo no lo he visto. Ahora, entendamos cuántos jubilados hay. 250.000, ¿verdad? En total. No, hay ¿Cuántos hay? aproximadamente 318.000. Bueno, de esos 318.000, 120.000, más del 30%, casi el 40%, no alcanzan los 350 balboas. No, definitivamente. O sea, miren la dimensión de la cifra. Yo creo que ese es el punto. Mire,
Si usted se va a ese estudio, de esos 120.000 hacia arriba, vamos a llegar como a 100.000, por debajo de 400 o algo así. Entonces, ¿qué pasa con ese grupo? Y por eso nosotros le hemos insistido al gobierno, a la comisión de alto nivel que designó el presidente, que nos sentemos y digamos, vamos a hacer un estudio real en base a costo de canasta básica y demás, para poder hacer un ajuste a las pensiones. Pero no solamente a las pensiones de menos de 350, también a las pensiones de 500, también a las pensiones de 800, también a las pensiones de 1.000 balboas. Se puede hacer cuando hay la voluntad y cuando hay un país que tiene tanto dinero, porque Panamá es un país que tiene los recursos para todo esto, pero ha tenido administradores que únicamente piensan en su grupo y en hacer las cosas mal. A propósito de administradores, don Guillermo, la Caja del Seguro Social, que tiene cuatro programas, digámoslo así, que se manejan con independencia uno del otro, ha sido señalada desde hace prácticamente hace 20 y pico de años, de convertirse en un botín político del gobierno de turno. Y por eso, quienes señalan eso, además, incluyen que se ha aumentado la planilla de esa institución de una manera absolutamente desproporcionada y descomunal, con 30 y tantos mil funcionarios. De hecho, según los estándares, Panamá tiene en la Caja del Seguro Social invertido la proporción entre funcionarios de salud y funcionarios administrativos. Ahí habría que comenzar a hacer una modificación racional. ¿Le parece a usted o no? ¿O estoy hablando locuras? Yo voy un poco más allá. Cuando se habló del diálogo por la Caja de Seguro Social, para mejorar sobre todo la condición del IBM, en las medidas que yo dije que debieran tomar en consideración, una, ¿quién ha manejado en los últimos 20 años, por decir una cantidad de años, los bienes del Seguro Social? ¿Cómo se han manejado? Esa es una. Segundo, dije que el Seguro Social, habiéndose convertido en una entidad totalmente política, porque esta administración actual no escapa de ello y busca la cantidad de nombramientos, tenía que sacar de la parte administrativa a menos 9 o 10.000 funcionarios. Suena duro, pero si vamos a las realidades de lo que hay que hacer, eso es parte de lo que hay que hacer. Las administraciones del seguro, una tras otras, han convertido la entidad en un botín político. Nadie sabe realmente cómo se han manejado los bienes del Seguro Social. Cuando llamaron a la OIT, yo dije, aquí hay suficiente actuario para no llamar a la OIT. Pero ¿qué sucede? Que los actuarios del Seguro Social no han hecho su función. Entonces, si no hacen su función, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlos. ¿Cómo me van a decir a mí que yo voy a ir a un estudio para ver cómo salvo a la Caja de Seguro Social? Y resulta que las finanzas no están actualizadas. ¿En base a qué hago el estudio, don Rodríguez? No lo puedo hacer. Entonces, aquí han engañado totalmente a la gente. Pero bueno, el presidente Cortizo se ha caracterizado por eso, ¿no? De decir la mesa del diálogo para tal cosa, el pacto bicentenario, que totalmente yo no he visto ningún resultado. Aquí hay mucha situación, pero sí creo que el Seguro Social en la parte administrativa tiene que tomar alguna decisión. Eliminar de la planilla lo que haya que eliminar y comprometerse a no seguirla abultando de manera política. Porque yo sé que cuando entra un administrador está pendiente de quienes están por contrato. Rodríguez, Flor, Guillermo y Rodríguez. Estos cuatro se les termina el contrato tal día y ya lo está llamando un diputado, un ministro. Oye, acuérdate de los 4 nombramientos que te pedí. Eso funciona así internamente. Pero aquí no se le dice la verdad a la gente. ¿Sí? El jubilado y pensionado, imagínese usted en el Seguro Social. Cuando fallece un pensionado y jubilado, ¿qué dice la ley? En los gastos de funerales, 300 miserables balboas es lo que se le da. Eso no puede ser.
Sí, es que así como se ha ido ajustando, porque se han ido ajustando en el tiempo los salarios de los funcionarios, no se ha hecho el ajuste correspondiente en las pensiones. Y eso ya marca un tema de Un bache. inequidad social, porque es que tendrías que haber, al mismo tiempo que ajustan los salarios del Seguro Social, pues tendría que hacerse el esfuerzo, por lo menos del estudio, y tratar de obtener los fondos, tratar de poner a producir los bienes que tiene el seguro, que también tiene un poco de bienes improductivos que están ahí tirados, para lograr los fondos para hacer esa justicia social que usted plantea, don Guillermo. Mire, nosotros presentamos en la Asamblea un proyecto para crear la Comisión Nacional para el Ajuste a las Pensiones y Jubilaciones. Cada 2 o 3 años que se hiciera ese estudio. Averigua en la Asamblea de Diputados, en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Estoy seguro que ese proyecto ya fue llevado a la trituradora de papel. Entonces, ¿cómo se va a hacer justicia con los pensionados y jubilados si aquí no hay la mínima intención de hacerlo? Ese proyecto era muy bueno. Nosotros presentamos un proyecto para modificar la Ley 6 que trata de los descuentos a los jubilados y pensionados. Y tampoco progresó. ¿Sabe qué nos contestaron? Que cumplía todas las formalidades, pero que había que hacerle una consulta a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de este país. Entonces yo le pregunté al abogado, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de este país le hace alguna consulta a alguien cuando nos van a subir el arroz o el aceite, cuando nos van a subir las menestras. Entonces, por favor, si cumple todas las formalidades que había que hacer, pasarlo a primero, segundo y tercer debate. Pero eso no se puede hacer porque se trata de los jubilados. Con la disculpa de mis hijos y mis nietos y mis bisnietos. Yo siempre le digo a ellos, pareciera que en este país el adulto mayor es un artículo desechable. Y se molestan. Pero lo digo más refiriéndome a las actitudes que tienen los gobernantes hacia nosotros. Y que son actitudes que riñen con convenios internacionales de derechos humanos que ha firmado y de la que es signataria de la República de Panamá de protección a las personas de la tercera edad. Con convenios internacionales. Riñen con la Constitución de este país. O sea, los gobernantes que llegan, toman la Constitución, dicen, ¿sabe qué? Olvídate de la Constitución, yo hago lo que me da la regalada gana. Guillermo, tenemos una pausa. También nos acompaña aquí Francisco Bustamante, va a estar con nosotros, ex subdirector de la Caja del Seguro Social. Un minuto aquí, estará con nosotros también en Cuarto Poder. Ya regresamos. Estamos de regreso en Cuarto Poder. Ahora se ha sumado a la mesa don Francisco Bustamante, ex subdirector de la Caja del Seguro Social y una persona que maneja las cifras muy bien y conoce la realidad del Seguro Social. Don Francisco, estábamos hablando aquí del anuncio de ayer que de manera pues realmente penosa se dio de que por el estatus en que está ahora mismo el contrato con la minera, que es una ley vigente porque todavía no ha sido declarado inconstitucional, el presidente decidió que los fondos que se recibieron de regalías, que incluye lo que iba para la equiparación a no menos de $350 de las pensiones de las personas que están por debajo de esa cifra, ha quedado suspendido. Por lo menos eso fue lo que yo interpreté de la expresión por ahora del doctor Enrique Lao, director de la Caja del Seguro Social. Sí, el director está haciendo lo que la ley le autoriza. Él no puede disponer de los recursos de la Caja para pagar eso porque la ley no se lo permite. El problema, entonces, es que se incluyeron los usos de las regalías en el contrato. Exactamente. Gracias, Floro. El problema parte más atrás y es el siguiente. Desde el momento que tú metes en un contrato entre un externo y el gobierno, que tú te comprometes que ese dinero va para determinados fines, tú estás creando una situación de exclusión de los fondos del Estado de ese dinero, que parece, en teoría parece bueno, sin embargo, no necesariamente es así. Hay un concepto que se llama la caja única del tesoro, que dice que todos los fondos tienen que ir a una sola caja, la cual se administra y de ahí se hace frente a los gastos. Desde el momento que tú pones eso en un contrato, tú
tú estás ya violando un principio de gerencia de los ingresos del Estado. Eso se lo sabían, lo estaban haciendo. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esto? Puede ser de que los diputados no dispusieran de los fondos, puede ser de usarlo como un argumento de negociación ante la población, pero lo cierto es que arrancas mal. Esos fondos debieron haber entrado a la Caja Única del Tesoro y de ahí salir a los gastos que el gobierno necesitara. Es lo que yo siento que ahí empieza el problema, ¿no? Obviamente, si tú tienes unos fondos cuyo origen está en cuestión, está siendo discutido en la constitucionalidad, yo siento que la prudencia del Estado es aceptable y entendible. Pero eso entonces le traslada la responsabilidad a los fondos de la Caja Única. Y la Caja Única todos sabemos que está en una situación deficitaria muy seria, de manera tal de que no tiene condiciones de hacerle frente al gasto. Licenciado, ¿cuál es su opinión frente a eso? ¿Qué explica el señor Bustamante? Bueno, técnicamente lo ha dicho el licenciado Bustamante, esos dineros deben ir a un fondo, que es el Fondo del Tesoro Nacional. Quizás por el propio contenido del contrato, que para mí es un contrato muy mal negociado, lo poco que he leído, se vieron obligados, como ya decía, específicamente para qué se iba a utilizar ese dinero. Y el presidente, que no sé si tiene la facultad para hacerlo unilateralmente, decidió mejor no toquemos los fondos, llevémoslos al Banco Nacional a una cuenta restringida. Porque en esos dineros estaba el compromiso con los pensionados y jubilados, con el IBM, hablando del Seguro Social, y pienso pues que esa fue la salida que él consideró. Que vuelvo y repito, yo no sé si eso lo puede hacer unilateralmente el presidente. Decirle al ministro de Economía, ponlos en el Banco Nacional en una cuenta restringida. Cuando el contrato ley, que está vigente, porque está vigente mientras no sea declarado inconstitucional, establece el destino de esos fondos, que era, para mí, coincido con el doctor Bustamante, lo dije aquí desde el inicio, me parece absolutamente inconveniente y hasta usted la expresión antipatriótico, porque ¿por qué el Estado le tiene que consultar a una empresa privada si necesita usar esos fondos para otro destino distinto al que dice el contrato? Yo le pregunté a Arturo Hoyos, el ex magistrado, y me dijo que era simplemente una aclaración para que quede claro que aquí palo porque voy, palo porque no voy. Que si no dicen que lo van a usar, hay un problema, y que si lo dicen que van a usar es que lo aclarándolo decir, y dejándolo por escrito, Flor, es un problema también. Pero es que lo puedes decir sin necesidad de meterlo en el contrato. El Estado tiene la facultad de destinar esos fondos para un fin específico sin necesidad de meterlo en el contrato con una empresa extranjera. No, le estoy poniendo el otro punto de vista que es el de un ex magistrado que trabaja obviamente en la mina. Okay. O trabaja, no, es directivo de la mina. Esos dineros provienen de tributos y de regalías, ¿cierto? Ciertamente. ¿Por qué el gobierno tiene que poner en un contrato de para qué va a utilizar los fondos de los tributos? Es absolutamente inconveniente. A mí me parece, ya digo, o lo hizo para ganar aplauso, o lo hizo para impedir que cuando la plata entrara a la caja, los diputados, que son los que dan, dijeran, eso lo vamos a gastar. Pero es que, imagínese el escenario que está planteando, doctor Bustamante, ¿no? Entonces, cuando el señor Publio Cortés anuncia que tiene tal monto de recaudación, hay que evitar que los diputados le metan mano. O sea, ¿qué clase de institucionalidad estamos teniendo? Bueno, vamos atrás. No sé si ustedes se acuerdan de que aquí hubo un proyecto de reforma de la Constitución que se trabajó por gente muy seria. Y el presidente en ese momento quería meter en la Constitución la beca universal. Y el grupo de personas que elaboraron el proyecto le decían, eso no es materia constitucional. Y ese presidente decía, es que si no la pongo hoy, mañana me lo cambian. Y le decían otro, que si lo pones ahí, con el tiempo eso pierde valor. Imagínate, tú pones una beca hoy aquí, en 20, 30 años perdió valor. Al final se murió el proyecto de constitución, no hubo ninguna reforma constitucional. Yo pienso que aquí quisieron blindarlo de que no se usara fuera de ese propósito. La intención es buena, sí. En la forma de hacerla es mala, no, es terrible, es peor que mala. Entonces yo creo que han puesto, y eso es el gran problema,
creaste una expectativa en un segmento de población de menor situación, muy vulnerable, de que iba a contar con un dinero y ahora le dice, tienes que esperar. Para ver si lo vamos a poder hacer. Para ver si lo vamos a Yo poder hacer. pienso que si se tiene la voluntad, se puede hacer. Porque efectivamente el presupuesto, don Francisco, de las instituciones del Estado, de muchas de ellas, está hiperinflado. Entre esas el de la Asamblea. Así Eso no hay ni que hacer un análisis profundo para darse cuenta de eso. Esa Asamblea pudiera funcionar perfectamente con 75 millones de dólares y le sobran 175 para destinarlo para este propósito y otros. ¿Cuánto se necesita? Algunos ¿Cuánto dicen necesitan los 50, jubilados? Otros dicen que 70. No, el programa ese cuando calculamos era no más de 80 millones al año decrecientes. Porque Sí. los jubilados van saliendo. De hecho, el 20%. Pero otros van entrando. A ese nivel de ingresos no. No, Porque sí. la nueva gente que se está jubilando, tú para ganar una pensión menor de 350 dólares, tú tienes que ganarle 700 dólares para abajo. Hoy día el promedio de salario está en 800. Sí, o sea que la gran mayoría... La gran mayoría está arriba de los beneficiarios de eso. Entonces, por cuestiones de vida, vamos a salir, los que estamos ahí, los que tenemos más de 70 y pico de años, somos candidatos a salir. Y hay muy pocos que van a entrar. Entonces, ese es un segmento que debe ir disminuyendo en el tiempo. De hecho, el 20% de los 375 millones de ingreso mínimo garantizado del contrato son 75 millones de dólares. Bueno, yo te dije Entonces, 80, o sea que andamos por ahí. así O sea, es. Los numeritos que hicimos andaban por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, el otro tema que yo pienso que estamos dejando nosotros de lado y es muy importante es que en materia de pensiones, y creo que lo estaba diciendo acá el licenciado también, hay mucho que hacer. Nos hemos centrado en ese pedacito, pero realmente el problema es mucho mayor. Y yo pienso que este es uno de los problemas que se están dejando pendientes, como muchos más, hacia el nuevo gobierno. Yo pienso que el gobierno, por un lado, actuó con mucha prudencia, pero con poco toque político. Tal vez si hubiera hecho lo que estamos diciendo, adelanto el pago que corresponde a este pago. Si tú divides 75 millones en 12 meses, ¿cuánto estás hablando? Estás hablando de una suma irrisoria. Es correcto. Pudiste haberlo pagado y decir, vamos a pagar esta fracción, Claro. porque hay una promesa, vamos a reservar la mayoría y dependiendo de lo que surja, entonces vamos a conversar. Eso hubiera sido un hit. 6.25 millones No llegaba a al 7, mes. no llegaba a 7 7 millones. No llegaba a al mes. 7 millones. Entonces, yo pienso de que, como decimos acá en el barrio, jugaron muertos. Sí, esa es la primera reflexión cuando uno hace el análisis político de esa conferencia de prensa fue, Un desastre. para mí, ¿quién los asesora, por Dios? Y yo pienso que mi buen amigo Publio se le fueron las cabras. Él le hizo un anuncio de que vamos a pagar sin haber, obviamente, tenido el consenso con el ministro del MEF y con el director de la Caja. Yo siento de que eso demuestra tú la falta de conexión dentro del gobierno en materia capital como esta, en momentos tan sensibles y asuntos tan complicados como son el problema de los jubilados, el de la minera y el déficit fiscal. O sea, yo siento que hay falta, cada quien anda por su lado. Y para no hablar del tema que es crítico, que es el del programa del IBM, que se ha anunciado. Don Guillermo, usted que me dijo me dijo fuera de cámara que tenían estudios, los anuncios oficiales por lo menos indican que a mediados del año entrante se agotan las reservas, Así es. ¿no? Hay quienes dicen que no, que eso está exagerado, que las reservas duran para más. Yo no sé. La verdad es que eso se ha manejado con tanto Mira, hermetismo. Nosotros calculamos con cifras del 2018, y vuelvo y repito, en el 2019 cuando nosotros llegamos, no habían estados actuariales actuales, valga la situación, desde el 2012. No había. Y los del 2012 eran con referencia al 2008. O sea, no se habían hecho los estados actuariales que la ley dice que hay que hacer todos los años. Entonces, con lo que había, armamos el estudio actuarial y nos decía
que los fondos daban hasta el 2025 con deficiencias en la data, con medidas biométricas muy viejas porque eran las que había y la ley dice que tienen que usar las que fueron aprobadas, o sea, una serie de restricciones técnicas y a pesar de eso decíamos, ¿sabes qué? Esto da hasta el 2025. Resulta ser que con medidas biométricas actualizadas, con data más moderna, ¿ves? Y con la pandemia, nos equivocamos en menos de un año. O sea, no estaba mal el trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí vienen las grandes cosas. Desde 2020, nosotros le dijimos al gobierno cómo salvar la situación, por lo menos transitoriamente, y era tomar préstamos del mixto, garantizados por la nación, para financiar el déficit, mientras se hacía la reforma del sistema de seguridad social que implicaba la administración y los sistemas de salud y las inversiones que hay que hacer, porque la ley tiene, el seguro está muy maniatado por la legislación para hacer inversiones. Entonces, teníamos que tener un tiempo de mejoras que nos hubiera permitido venderle al país y decirle a la gente, sabes que tenemos que ajustar las paramétricas, hay que hacerlo, pero ya la población decía, la verdad es que esta gente ha demostrado que se puede, que ha mejorado y lo podías lograr, pero decirle a la gente de antemano, te voy a meter las paramétricas con el mal servicio y sin garantía de ingreso, pues no era políticamente viable. Eso se sabía desde 2020. Lamentablemente no pudimos avanzar en esa dirección y hoy estamos en una situación agravada y efectivamente el próximo año está ahí. Yo creo que todavía se puede hacer algo. Con el presupuesto. Con el presupuesto y con el IBM tendrías que hacer esto, pero todo eso tiene que pasar por un proceso de ir a la Asamblea, aprobarse la ley y estar decidido a hacer la reforma del sistema de seguridad social. Eso hay que hacerlo. Tú no puedes ser que las personas... Mira, yo tengo todavía una pena en mi alma. 2 amigas mías me llamaron que tenían problemas de salud y yo no pude ayudarlas. Ni con citas, ni con medicamentos. Estaba más allá de mi capacidad, siendo yo el subdirector general. Y murieron. Una tristeza. Entonces dime, realmente la magnitud humana del problema que está más allá de los números, nadie la ve. El haber estado yo ahí me puso en contacto con la gente. Y La también, desesperación. Y la desesperación y las cosas. Sí. Me puso en contacto. Ahora, no todo es malo, hay que decirlo. Por ejemplo, ayer en el noticiero de Telemetro Estelar vi un reportaje sobre la policlínica de especialidades pediátricas y es ejemplar el manejo que tiene esa policlínica. Uy. Aún con la situación crítica del país, han estado atendiendo permanentemente a los pacientes. Y yo te puedo decir, yo tuve, después que salí del seguro, cuando ya yo no tenía rayas, yo tuve que irme a ponerme unas transfusiones de ferritina porque tenía un problema de una anemia severa. Y yo tuve que ir allá donde le dan la diálisis y las transfusiones ahí en el complejo, en la sala, no me acuerdo cómo se llama. Déjame decirte, el amor, el cariño, la dedicación de ese personal humano de ahí atendiendo a los pacientes, Sí. te impresiona esa calidad de las personas. Bueno, ¿Ves? se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, don Guillermo, muchas gracias, don Francisco. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.